Bienvenidos a nuestra quinta lección del módulo Acontecimientos Futuros. El nombre de nuestra quinta lección es El destino de los malvados. O sea, el lugar de tormento, la condenación, el infierno, o como usted quiera llamarle. ¿A dónde van aquellos que han rechazado la gracia, que han rechazado el mensaje de salvación y de vida eterna que nuestro Señor Jesucristo ha provisto? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, específicamente el infierno, ¿no? Para ser un poco más claros. Número uno, el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia? Obviamente, necesitamos saber porque eso es lo que vamos a estudiar. El destino de los malvados es la separación eterna de Dios y el sufrimiento conocido como la muerte segunda en un lugar tormentoso llamado el infierno, el Hades o el Seol. Infierno en español, Hades en griego, Seol en hebreo. Jesús, con su gran amor, advirtió con gran énfasis acerca de este lugar. Él ama tanto a la humanidad que él no quería que ninguno fuera ahí. Por eso Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Sabe por qué? Porque Él quería advertirle a la gente de que ellos no debían ir allí. Él quería decirles que Él los amaba y que Él había venido para darles vida eterna, porque Él tiene un gran amor y no desea que nadie vaya a ese lugar tormentoso como lo es el Hades o el Seol. Así que vamos a estudiar un poquito la naturaleza del infierno o del Hades. Y primeramente lo vamos a ver desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Ya hemos hablado un poquito de esto cuando hablamos en la clase de la vida futura, pero vamos a pasar un poquito por allí. En el Antiguo Testamento no había un conocimiento muy claro sobre el infierno. Se sabía, otra vez, que era un lugar profundo, del cual nadie retrocedía, nadie podía salir. Y aún así, ellos sí tenían una esperanza, un indicio de que algún día saldrían de allí. Ya lo vimos esto, ¿no? El Salmo 16, del 9 al 10. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento sí había un conocimiento de que había un lugar tormentoso, que había el Hades, pero no estaba todo muy claro. En su muerte, Jesús fue al Hades o al Seol o al infierno también. Hay que leer lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 25 al 32, en donde el apóstol Pedro da el discurso el día de Pentecostés y habla de que Jesús descendió allí, pero para traer vida. Mateo 12:40 también nos habla de lo mismo, que Jesús estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero ¿para qué fue Jesús al Hades? O sea, ¿fue de paseo? ¿Fue porque quería ver cómo estaba la cosa por allí? No, había un propósito. Jesús fue a proclamar victoria sobre el diablo y sus demonios y arrebatar el poder de la muerte y del infierno, que de alguna manera el diablo había obtenido ilícitamente, porque el hombre le dio autoridad por el pecado. Entonces el diablo de alguna forma hacía por la muerte que la gente, por el pecado, que la gente muriera y fuera al Seol. Entonces Apocalipsis 1:18 nos dice que Él ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades, hablando de Jesús, porque dice: el que vivo y estuve muerto. Entonces eso le dio la capacidad de poder arrebatar esas llaves de la muerte y del Hades. Primera de Pedro 3:18 hasta el 20 también dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Dice, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo que decíamos, fue a predicar, a proclamar su victoria. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿no? Estos son los ángeles caídos que en el tiempo de Noé vinieron a tomar mujeres para sí. Segunda de Pedro 2:4 también nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿no? Pero otra cosa, Jesús también fue al infierno a soltar a los cautivos. Acuérdense que hablamos en una de las clases de que los justos también iban al infierno, también iban al Seol, pero iban al seno de Abraham, a un lugar de descanso, a un lugar de consuelo. Bueno, ellos estaban ahí, pero tenían la esperanza que el Mesías un día vendría a liberarlos de allí. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? El mismo centro de la tierra, el infierno. Dice, y el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero el punto es que llevó cautiva la cautividad. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, o cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó y que se vieron algunos de los cuerpos de los santos que salieron. ¿Por qué? Porque Jesús fue a liberar a los cautivos que estaban allí en el Seol para llevarlos al cielo, para llevarlos a donde estarían después los muertos en Cristo, en ese lugar de espera. Ahora vamos a ver el tema del infierno en el Nuevo Testamento. Ya vimos un poquito sobre el Antiguo Testamento. Bueno, allí de una manera más precisa y clara, pues el Señor Jesús, cuando nos cuenta la historia del rico y Lázaro, nos abre más el panorama de cómo es, qué sucede en el Hades. Nos habla de que en el Hades pues hay una vida consciente. Dice Lucas 16, 23 y 24, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dio voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico estaba atormentado en esa llama. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña que en el infierno hay vida consciente. En el Seol, en el Hades, ahí estaba el rico, ahí estaba Lázaro y estaban en una conversación. Él dice que alzó sus ojos, o sea, podía interactuar. Entonces, en ese lugar vamos a entender que había un lugar en donde estaba Abraham y otro lugar en donde estaba el rico y todos los malvados, y que había una conversación, pero no había comunicación en el sentido de que no podía pasar uno para el otro lado. Dice Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo es el infierno? Bueno, la Biblia nos lo describe de muchas maneras y le llama de muchas formas. Primeramente lo llama el lugar de tormento. Apocalipsis 20:10 nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un lugar de tormento. También le llaman el fuego eterno. El fuego eterno, dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el fuego eterno no fue preparado para los seres humanos, fue para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que rechazaron a Cristo por su propia voluntad van allí. Pero Dios no ideó o no quiso que ese fuera su lugar al que ellos
pararían completamente. Número 3 también es un lugar de condenación. Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, el infierno es el lugar de condena, en donde estás condenado a vivir cuando no has recibido el perdón de tus pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Número 4 es un lugar de lloro y crujir de dientes. Mateo 13:41 y 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué va a hacer con ellos? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo lugar! Lloro y crujir de dientes. Eso da a entender un profundo sufrimiento, un profundo dolor, una profunda desesperanza, una profunda confusión. Eso da a entender que sea el lloro y el crujir de dientes, confusión perpetua, dice la palabra del Señor. Y número 5 es un lugar de extremo sufrimiento, también extremo sufrimiento. Muy bien, ahora vamos a ver los puntos de vista falsos acerca del destino de los malos. El universalismo, este punto de vista dice que todos al final iremos al cielo, que todos vamos a ser salvos. Entonces este punto de vista es completamente erróneo, porque si todos vamos a ser salvos, ¿para qué murió Cristo? En vano murió. Si al final los que crean en Él y los que no crean en Él van a ir al cielo, ¿cuál es el punto de la muerte de Cristo Jesús? No. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y Juan 3:36 también nos dice que el que no cree en el Hijo ya es condenado. O sea, hay una condenación, pero no hay que, bueno, todos nos vamos a ir al cielo, porque Dios es un Dios amoroso. ¿Cómo nos va a mandar al infierno? No, eso es una idea errónea, una idea incompleta, una idea que no tiene sentido a la luz de la palabra de Dios, pero es una idea que sí encontramos nosotros en muchas mentes de muchas personas, especialmente en aquellas corrientes religiosas que niegan la redención de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto de vista equivocado es la restauración. ¿Cómo así? Bueno, esto va más o menos de la mano con la doctrina del purgatorio, ¿no? Y esta idea dice de que la gente va a ir al infierno, pero no por la eternidad, sino por solamente un periodo de tiempo, como para regenerarlos, para prepararlos para que puedan ir al cielo. Mira, pero esta es una idea completamente equivocada también, porque si el infierno fuera capaz de purificarnos del pecado para poder llevarnos al cielo, entonces quiere decir que el infierno tiene más poder que la sangre de Cristo, que es la que nos limpia y purifica de todo pecado, ¿no? Entonces esto también está completamente equivocado. Hay otros que hablan de una segunda oportunidad. Ese es otro punto de vista también equivocado. Dicen, cuando tú mueres, entre la muerte y la resurrección, Dios allí te va a dar una oportunidad que te arrepientas, que tengas un nuevo encuentro con Cristo Jesús y lo recibas y allí seas salvo. Pero en realidad esto no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Hebreos 9:27 nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto nos dice hay una segunda oportunidad. Dice después de esto el juicio. O sea, vamos a ser juzgados por lo que hicimos vivos en esta tierra y no después de esta vida. Por eso es que las misas por los muertos, es todo eso que se hace, las novenas y que un culto para los muertos. Hay algunas iglesias cristianas evangélicas que hacen culto por los muertos, que eso es completamente antibíblico. No pasa nada con ese muerto. Ese muerto ya lo que hizo aquí, por eso va a ser juzgado. Amén. Muy bien. Número 4, la aniquilación. Este es otro punto de vista también equivocado.
que también muchos defienden, como son los testigos de Jehová y muchas otras corrientes religiosas, que cuando alguien que no es justo, aquel que no creyó en Cristo, muere, dicen, esa persona es aniquilada completamente. Su castigo es que ya no va a resucitar. Su castigo es la aniquilación. Y defienden esta teoría cuando dicen que la Biblia enseña acerca que los impíos perecerán. Y sí dice la palabra de Dios que perecerán. Pero eso no significa que van a ser aniquilados completamente. La palabra perecer en la Biblia no significa aniquilación. Segunda de Pedro 3:6 nos dice que el mundo antediluviano, dice, pereció anegado en agua. Y sin embargo el mundo todavía está aquí. O sea, todavía continúa. Lo que quiere decir es que ese sistema de cosas, esa generación de personas murieron, se acabaron, pero no el mundo se aniquiló completamente. Entonces, así igual nosotros no vamos a ser aniquilados completamente, porque el alma, ya hemos estudiado, trasciende a la muerte del cuerpo y seremos juzgados delante de Dios, aunque hayamos muerto ya por todo lo que hicimos cuando estábamos presentes en esta vida. Muy bien, pues esta es la clase de este día también. Espero que le hayan entendido un poco. Por ahí estudien los versículos que hay en sus manuales. Hay bastantes versículos que no he leído. Ahí están para que los estudien, para que conversen y podamos enriquecer más nuestro conocimiento acerca de los acontecimientos futuros. El Señor les bendiga. Los espero en la siguiente clase.